y pues a quien le venga el saco, que se lo ponga. ¿Qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Y bueno, pues nada más hay que recordar que sí se vale andar de aquí para acá, del tingo al tango, pero yo les recomiendo antes de empezar con el tema del día de hoy, que el tema del día de hoy son las pastorelas. Y antes de empezar nuestro tema, quiero recomendarles que si salen así en familia a dar la vuelta, hay dos cosas que sí les quiero pedir de favor. Si van a andar del tingo al tango en tianguis, que ahorita todo está saturado, si van al centro de la Ciudad de México a algún comercio a comprar cosas y demás, les voy a pedir encarecidamente que no lleven niños ni perritos, ni mascotas, por favor, porque créanme que para ellos es una pesadilla estar ahí, las señoras que tienen la costumbre de andar con su carriola y con el niño y los meten en tumultos que desgraciadamente luego andan con el niño ahí para abrirse paso. Para el pobre pequeñito o pequeñita luego le tocan bolsazos o hay gente que tiene la osadía de ir fumando en la calle. Nada más cheque usted la medida de la mano, ¿verdad? Del cigarro, le va dando en la cara a los niños. Sí, créame que sí. Y otra cosa muy importante, el niño puede chillar y puede la mamá voltear y atenderlo, en el mejor de los casos, porque hay mucha señora irresponsable que le vale gorro hasta la misma seguridad de sus niños. Y el otro favor, no lleve perritos, no los lleve, por favor, porque pues pobrecitos, ellos no pueden hablar, no pueden hablar. Yo entiendo que hay mucha gente aspiracionista que quiere sentirse como Cruella de Vil de la High Society y trae ahí al pobre, la pobre mascotita, un perrito, perdón, pero los tianguis, los supermercados, saturados de humanos, no son lugares para pasear a un pequeñito de estos. A estos pequeñitos, tanto gatos, bueno, los peor, el gato ese se pone nervioso, pero por lo regular llevan perritos. No los lleven porque créanme que el perrito anda, se pone muy asustado, es como si le tronara cohetes. Pues vamos al tema del día de hoy, diciembre, diría José Alfredo Jiménez, diciembre me gustó para que te vayas, pero no, diciembre me gustó para hacer pastorelas. La pastorela en la actualidad es una obra de teatro donde pues, se presenta la lucha del bien y del mal. Así a grandes rasgos y burdos datos, así es la historia. Pero, ¿qué pasa con las pastorelas? Las pastorelas, fíjense que cuando... Pero ¿cuál era el rollo del Imperio Español en ese momento? Pues era evangelizar a los naturales de estas tierras recién descubiertas. Descubiertas, ya tenían más tecnología que los fregados españoles que no se bañaban en una semana. Pero bueno, cuando llega esto y cae México Tenochtitlan, pues simplemente la Iglesia Católica, la corona española manda a todas estas huestes de órdenes religiosas, principalmente mandaron primero a los dominicanos. Los dominicanos ha sido una orden religiosa, o fue porque luego van a decir, ay, que uno dice, fue una orden religiosa, la cual era la titular de la Santa Inquisición. Por eso se llama en latín Dominicane. Dominicane es los perros de Dios o los sabuesos de Dios. Esta orden de los dominicanos era quienes estaban y tenían a su cargo la Santa Inquisición, ya saben ustedes, ¿no? La PGR virreinal para sacar la verdad y el lema era arrepiéntete o arde. No dejaban como mucha opción, ¿verdad? Total. Pero bueno, esa es harina de otro costal. Ya voy llenando el costal de tanto pendiente, de tanto este tema. Pero bueno, dentro de todo esto, pues claro que la imposición al caer México Tenochtitlan fue militar. Es decir, empezaron a someter a todos los naturales de este continente, o al menos de la antigua civilización azteca, pues los esclavizaron y los maltrataron, los trataban peor que animales, porque había ahí un debate de que si tenían alma o no los naturales de estas tierras. Hágame usted el favor, a ese nivel. Dos órdenes religiosas, que son dos órdenes que han movido mucho, mucho la educación y la formación profesional en todo el continente americano, que son los jesuitas y los franciscanos. Estos señores no solo venían a, ¿cómo se llama? No solo venían a evangelizar, sino también a coordinar de una forma pacífica, no mediante la guerra, pero sí a través de la religión, pues a pacificar y a organizar a los naturales de estas tierras, es decir, a los antiguos aztecas y sus aliados.
los cuales terminaron pues destruyendo, bueno, reconstruyendo la ciudad que ahora conocemos, estos edificios antiguos del virreinato, que pues pululan por varias partes de nuestro hermosísimo centro histórico de la Ciudad de México. Pues vienen jesuitas y franciscanos, que son las órdenes más pacíficas y son las órdenes que seguían por unas directivas muy interesantes que ojalá y algunos humanos la entendieran, que era, por ejemplo, no, eran los agustinos. San Agustín decía que habría que ver la parte de Dios en todas las cosas, en todas las personas, fuera buena o mala, por poner una etiqueta, era esto. Pero jesuitas y franciscanos, que eran órdenes también pacíficas, son órdenes que se guiaban por la preservación y difusión del conocimiento. Vaya usted a saber hasta qué niveles ellos compartían el conocimiento. Pero bueno, al ver todo este caos que había causado la guerra de conquista, pues empiezan a llevar pues a la evangelización, a hacer las misas, a explicarle a los naturales de estas tierras qué era la religión y demás. Y evidentemente los conquistados, los invadidos, que eran los aztecas y otras tribus y demás naciones indígenas prehispánicas, pues ellos seguían adorando a sus dioses. Se cuenta y se sabe que en el momento que empiezan a construir los templos católicos, las iglesias, en los cimientos estas personas enterraron a sus dioses, estatuillas de sus dioses. Bajo los altares donde se oficiaba la misa enterraron estas estatuillas. Por lo tanto, al ir a esta celebración de la misa, la gente estaba yendo realmente, seguía adorando a sus propios dioses. Cuando sucede esto, ya saben que la Santa Inquisición, que por ahí a la historia se le ha olvidado decir que Fray Juan de Zumárraga, que siempre lo ponen así como el por el hecho y evento guadalupano que se da, también tenía el título de Gran Inquisidor de estas tierras. Y eso es lo que marca la historia. Cuando pasa esto, pues nuevamente no quieren imponer la espada para que la gente vaya a chaleco a la iglesia y se someta a esta nueva religión. Aquí es donde entran los jesuitas y franciscanos. ¿Qué hicieron ellos? Pues ellos empiezan a difundir una cosa que se llama auto sacramental. El auto sacramental no es más que una representación escénica. Se cuenta en algunas crónicas de Fray Toribio, de Motolinia, de varios cronistas franciscanos y jesuitas, que uno de los autos sacramentales era festejar el nacimiento de Cristo. Entonces, los más inteligentes que fueran estas sectas o estas ramificaciones del catolicismo, jesuitas y franciscanos, se dieron cuenta que los dioses prehispánicos podían empatarse, así sobreponerse, con los santos católicos. Es decir, empezaron a adorar, si se adoraba a la Tonantzin, que era la Madre Tierra, se le buscó la equivalencia a adorar a la Madre de Cristo, a la Virgen María. Huitzilopochtli empieza a hacer puesto, la imagen de Cristo la ponen sobre la imagen de Huitzilopochtli y cada vez empiezan a sustituir santos por dioses. Para mayor muestra, tenemos el calendario de Galván, que siempre nos da todo el santoral y todo lo que pasa. El santoral precisamente son los santos que se festejan por día en nuestro calendario gregoriano. Y bueno, ahí viene, porque antiguamente estaba el Tonalamat. Después vamos a hacer un programa acerca del calendario del Tonalamat. Está bien bueno el tema. Pero bueno, cuando pasa esto, se dan cuenta los jesuitas que a través de esta sustitución por el panteón, así se llama este conjunto de deidades, la sustitución del panteón prehispánico por el católico, pues parece que empieza a funcionar, porque cualidades de los dioses prehispánicos se las pasan a los santos católicos. Pues a partir de ahí surge el primer auto sacramental, por ahí se cuenta que había más de 2000 personas en escena, y debió haber sido impresionante porque había cantos religiosos, había oraciones para pues festejar el nacimiento de Cristo Huitzilopochtli. Esto es una parte así burda de la historia. Pero con el paso del tiempo se empezaron a dar cuenta que la mejor forma de conquista no era a través de la espada. ¿Saben con qué nos empezaron a conquistar? Con teatro. Nos empezaron a conquistar con teatro. Así es. A través de una significación se juntaba a todos los vencidos de estas tierras para presenciar y participar en estos grandes
autos sacramentales, donde pues la figura primordial era Cristo y evidentemente está la Santa Trinidad, que así la llama la Iglesia Católica, de Padre, Hijo, Espíritu Santo, que además es como la trilogía de Aristóteles, ¿verdad? Principio, nudo o conflicto, desarrollo y final. Pues bueno, el número 3 es mágico también. Ahí va para otro programa, pero bueno. Cuando empieza a suceder esto, la gente empieza, los naturales, por decirlo así, pues empiezan a hacerlo ya cada que se venía este equinoccio, ¿es equinoccio o solsticio de invierno? Ahorita lo vemos si es equinoccio o solsticio, que está cercano a las fechas del calendario gregoriano por el 25 o 26 de diciembre, que además eso es de, calendarios antiquísimos. Lo retoman también como el nacimiento, bueno, en otras culturas fue el nacimiento del dios Horus, ¿verdad? En otras mitologías, perdón, en otras culturas. Pero bueno, aquí lo van empatando con el solsticio, o creo que sí es el solsticio de invierno, ¿verdad? Sí. Solsticio de invierno. ¿Qué marcaba esto? Los puntos, los cambios de estación, pues evidentemente todas las culturas antiquísimas era de conocimiento de ellos para poder sembrar y después cosechar la tierra, preparar la tierra. Pues en el invierno, cuando llega esta parte, que es el 25 de diciembre, pues se iba a preparar ya la tierra para limpiar la tierra y demás, para después empezar a sembrar durante estos periodos que vinieran las cosechas de algunas especies hasta la primavera. Pero bueno, se celebra el nacimiento de Cristo y empiezan a hacer estos autos sacramentales. El pueblo del antiguo imperio mexica empieza a adoptar estas costumbres. Ya sabemos por qué. Al adoptar esto van pasando los siglos y cada vez esta representación que eran los autos sacramentales para la celebración del nacimiento de Jesús, pues empiezan a tener ya más imágenes, ya más personajes. Con el paso del tiempo surgen los dioses. Bueno, está la imagen de Cristo y evidentemente surge Dios y también va a empezar a surgir la figura del mal. Y empieza este auto sacramental a convertirse ya en una primera dramatización donde aparecen pues ya las deidades del infierno, en una lucha con las deidades celestiales a fin de impedir el nacimiento del Salvador de la tierra, de la redención del ser humano, que sería Jesús Cristo. De esta forma empieza a aparecer ya la figura de lo que vamos a ponerle ahorita esta etiqueta, porque estamos hablando de las pastorelas, del diablo. Y entonces vemos que ya es una lucha del cielo contra el infierno, que además es una cosa muy bonita, porque fíjense, les voy a poner una cosa, un ejemplo que se llama el Axis Mundi, que era una especie de columna que viene en muchas mitologías, que es el inframundo, mi cabeza, háganme cuenta, con gorra o sin gorra, representa la parte terrenal o humana y la parte celestial, tres partes, el cielo, la tierra y el inframundo o el infierno, que no solo está plasmada este Axis Mundi en el catolicismo, sino también en muchas antiguas culturas. Los mayas, por ejemplo, por eso la ceiba es esta columna, la ceiba representa el árbol sagrado de los mayas, porque conecta estos tres niveles. Pero bueno, empiezan a aparecer ya los dioses, los santos, los ángeles, los arcángeles, que es la milicia celestial. Vaya a ver nada más, hasta milicia hay en el cielo, ¿verdad? La milicia celestial, los seres humanos y el inframundo, el infierno cristiano católico. Ahí está, empieza a haber esta lucha entre el cielo y el infierno. ¿Para qué? Pues para hacer más adeptos a los seres humanos y que impidan ellos en un momento determinado la adoración al niño Dios, porque además es la imagen de Jesús Cristo, Dios. Pues empieza poco a poco a transformarse esto, empieza a transformarse una de las grandes figuras de la literatura hispanoamericana, escribe su primer pastorela a la edad de 6 años, así es, Juanita de Asbaje, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, ella escribe su primer pastorela a la edad de los 6 años. Características de este momento. En las pastorelas solo había el bien y el mal y la lucha constante
por el ser humano. Pero ¿qué creen? Ya con Sor Juanita ya empieza a aterrizarse la pastorela, empieza a surgir ya, deja de ser este auto sacramental y empiezan a aparecer las figuras más humildes de una sociedad virreinal o medieval, que eran los pastores, los zagales. Ajá, porque si alguien está haciendo pastorela y dice el libreto, zagales, zagales, dicen, ay, ¿quién sabe qué es? Pues los zagales, porque zagaban la tierra, el trigo, este, eran los pastores. Entonces empezó a aparecer la figura más humilde de la sociedad, como sí ha sido en toda la historia, que es el campesino. Fíjese cómo surge la pastorela. Empieza a aparecer por fin ya los campesinos, los pastores, ajá, empiezan a aparecer ya como figuras, ya como personajes. A la par, queridos amigos, también los monjes franciscanos traen desde 1500, no es cierto, 1600 por ahí, ya se empiezan a hacer los primeros nacimientos también, ¿eh? Ya se empiezan a hacer las representaciones, por así decirlo, en muñequitos o como maquetas, se empiezan a hacer las primeras representaciones del nacimiento, que es evidentemente el pesebre con el burrito que significa el pueblo judío, el buey que significa el pueblo cristiano, creo que por ahí me falta aterrizar bien eso, son representaciones simbólicas de los pueblos judeocristianos, el ángel, José el Carpintero, la Virgen María, empiezan a aparecer ya estos nacimientos. Pues no solo eso, cuando surge ya la pastorela como literatura, donde ya hay personajes, donde ya empiezan a haber interacciones ya de una estructura dramática, es decir, ya teatral, es a raíz de estos siglos de 1700, ya con doña Sor Juana Inés de la Cruz. Fíjese qué ingenio de niña. Y otra cosa muy importante, lo que va heredando ya como forma la pastorela, porque ya los ¿quiénes son los que van a ir a adorar al niño Dios? Los más humildes, la gente más pobre, son los pastores. Por eso va a llevar este nombre, la pastorela. Pues empieza a suceder esto, pero ¿qué creen? Que todas las pastorelas o las pastorelas en que empiezan a surgir son en versos, porque hay que saber que también una cosa positiva que le heredamos a la invasión española, pues son estas influencias del teatro del siglo, del llamado teatro del siglo español, que mucho era escrito en verso. Para ser preciso, en versos octosílabos son los más precisos y con rimas consonantes, es decir, que los finales riman perfecto. Esta forma, que de ahí deriva el romance y que para nuestro entendimiento como mexicanos es como el corrido mexicano, pues empieza a escribir la pastorela en verso. Era una cosa bellísima, además, ¿eh? Es bellísimo. Una pastorela tradicional va a estar escrita en versos, la mayoría en versos octosílabos. Hay pastorelas que se han escrito hasta en versos alejandrinos, en decasílabos de 10 sílabas. El alejandrino tiene 14 sílabas. Ajá, como si fuera, por ejemplo, quienes conocen la música veracruzana, está cantada en los versos en décimas, que quiere decir son 10 versos, palabras fonéticas para rimar, sílabas fonéticas. Bueno, se empieza a escribir así la pastorela y ya como forma de tal, como la conocemos ahora, ¿dónde aparecen los pastores? Aparecen ya los diablos y aparecen los ángeles, es a partir del pensador mexicano ya por aquellos años de 1800 previos a la independencia de México. El gran pensador mexicano, uno de los grandes periodistas que también pasó a la historia por sus grandes escritos, es nada menos y nada más que don Joaquín Fernández de Lizardi. Para mayor información y quien quiera llevar a cabo un disfrute de lectura, está su libro, su novela máxima titulada El Periquillo Sarmiento. Pues don Joaquín Fernández de Lizardi escribe la primer pastorela ya como tal forma, y es bellísima, porque entonces ya vemos que el bien y el mal, representado por los ángeles y por los demonios, están peleando por convencer a los pastores. El mal para que no lleguen a la adoración del niño Dios, porque si no adoran al niño Dios, no habrá salvación para la humanidad. Eso es lo que empieza a suceder. Y claro que el infierno manda a todas sus huestes, para los que no sepan como yo que son huestes, son ejércitos, para impedir que también los pastores puedan tener al rey que los va a redimir allá en el cielo. Y empieza a ser una cosa muy fuerte la pastorela, porque además está ligada con esta forma de adoctrinar
a la población pacíficamente mediante el teatro. A final de cuentas, para establecer que la lucha entre el bien y el mal siempre será llevada a cabo por la parte celestial, la eterna lucha entre el bien y el mal. De eso trata la pastorela. Surgen los pastores y con el paso del tiempo, pues la gente se anima, ¿verdad? Empiezan a surgir grandes autores y empiezan a aparecer pastorelas, no solo aquí nada más en México, aunque aquí nace, ¿eh? Aquí nace la pastorela como tal. Es uno de nuestros géneros teatrales puramente mexicanos, como el teatro de carpa. Y esto lo digo así, porque desafortunadamente en muchas escuelas profesionales siempre es menospreciado el género de las pastorelas, la ven como algo chistosito, cuando realmente hay estudios como los que hace el maestro Miguel Sabido, impresionantes acerca de esta fusión del catolicismo con las religiones prehispánicas y creencias del antiguo imperio azteca. Es bien impresionante, yo les recomiendo por ahí si pueden, no sé si esté disponible para lectura en internet, algunas de las obras del maestro Miguel Sabido, que es estrictamente riguroso en el manejo del verso. Las pastorelas que el maestro Sabido ha escrito están basadas precisamente en ejemplos de grandes pastorelas de hace siglos. Son excelentes, son maravillosas y es un disfrute inclusive ver cuando el maestro Sabido monta sus pastorelas, es un disfrute verlas porque es ver las pastorelas como posiblemente se hicieron en el virreinato. ¿Cómo ve? Pues este género tradicional mexicano, pues llega hasta nuestros días. ¿Quién no ha visto o ha oído hablar de la pastorela? Ajá. Y se han hecho de diversas formas. La pastorela también llega a ser representativa porque evidentemente está la lucha del bien y del mal, y los pastores de repente representan, que ya es a partir de Fernández de Lizardi, empiezan a representar ya a los 7 pecados capitales, así es, el Tinder, el Facebook, ¿cómo se llama? El WhatsApp, el Instagram, o sea, ira, soberbia, avaricia, lujuria, envidia, a ver, ¿cuál otro? ¿Cuál otro? Ira, avaricia, lujuria, pereza, envidia, soberbia y gula. Yo sí hice mi primera comunión, ¿eh? Independientemente que soy católico convenenciero, sí. Sí, cuando me conviene soy católico, cuando me va mal, decía, ay Diosito, pues, ni modo, es parte de mi herencia, de mi herencia española después de esa invasión. Pues bueno, la pastorela empieza a formar una cosa muy fuerte, muy fuerte, porque a través de los años sabemos, ¿verdad?, que todos estos grandes cacicazgos que surgen después de la invasión española, de la mal llamada guerra de conquista, porque uno conquista con cariñito, con romance, con cosillas bonitas, así de cosas así bonitas, ¿verdad? Eso es una conquista, no, esto fue una invasión. Después de la invasión y del genocidio que sucede, pues la gente, pues imagínense cómo estaban, ¿no? Eh, a través de esto, de este genocidio, sabemos que empiezan los grandes cacicazgos de muchos de los soldados. Viene mucho noble de España y se apoderan pero de hectáreas de tierra. Ajá. Y siguen con esta creencia de defender la corona española y la iglesia medieval católica. ¡Saludos, Guadalajara! No vamos a hablar del yunque esta vez. Pero bueno, la pastorela empieza a surgir también ya cercano, por allá a finales de 1800, porque don Joaquín Fernández de Lizardi, aquí entre nos, pues era una persona bastante reaccionaria, tenía mucha conciencia, tenía una conciencia social de lo que pasaba. Y ya se veía gestar, ya había pasado la guerra de independencia de México, donde fue la guerra donde los criollos, no los naturales, se independizaron de España y seguía la esclavitud, pero tremenda, el abuso ante los más desprotegidos. O sea, y don Joaquín, pues sí, empieza a escribir, hace sus notas y todo, cosa que le costó varios regaños en sus obras clásicas y demás, pero ya se está viendo poco a poco que va a venir algo más fuerte, que se va a llamar con el paso del tiempo, o sea, viene la guerra de independencia, termina la guerra de independencia y ¿qué se logró? Pues sí, la independencia de los criollos. El pueblo, el campesinado y demás siguieron oprimidos, ahora con nuevos amos. Híjole.
la historia de México hasta que llegamos a la 4T. Pero bueno, pasa todo esto y con el paso de los años se empieza a gestar lo que terminaría en otra guerra llamada Revolución Mexicana. A la par de la Revolución Mexicana, evidentemente los grandes espectáculos o la influencia de España sobre México, pues hace que lleguen aquí las zarzuelas y que las pastorelas poco a poco pues vayan quedando como en esta área eclesiástica. Hasta la fecha muchas iglesias o en varios lugares se llevan a cargo las pastorelas a cargo de bajo la responsabilidad de la iglesia. Pero bueno, ¿qué pasó también? Ahí vamos a ver el nacimiento de otro género muy bonito mexicano, porque viene la zarzuela de España, la opereta, los sainetes cantados, tío, y empieza a haber una cosa maravillosa de espectáculos, pero para las clases altas, qué lástima, ¿verdad? Y el pueblo cómo se entretenía. Sí tenemos las pastorelas, ¿verdad? Y es bien bonito recordar y este sentimiento tan bonito navideño. Pero ya se está gestando la Revolución Mexicana y surge, así como una hermosa flor, pues va surgiendo un género que va a ser el teatro de revista, tómala. Teatro de revista donde de repente pues ya va a empezar a haber crítica social y crítica política. Aparece ya la crítica de esto. Por ahí se cuenta que en las pastorelas empiezan a ser influenciadas por este tipo de teatro de género, el teatro de revista, que después va a evolucionar en el mejor divertimiento que ha habido en el teatro mexicano, que es el teatro de carpa, donde se presentan personajes que son la viva imagen de todas las clases del pueblo trabajador y chambeador de México. Y el teatro de carpa, boom, pues fue el boom, porque ahí era el reflejo de la situación política económica de México y de ahí surgieron grandes comediantes como Resortes, Cantinflas, el Pelón Soto, el Mantequilla, ¿cómo se llama? El Bigotón Castro, bueno, infinidad de cómicos que son hijos de cómicos de la legua que estuvieron en estos tiempos. Pues la pastorela no deja de ser influenciada por esto y de repente, tómala, siglo XX, termina la guerra, empieza la guerra de la revolución y ya vemos tanto en este teatro de revista, que era todavía como de clase medieros, empieza a surgir un teatro más para el pueblo, que es donde se va a derivar el teatro de carpa. Y se critica a los políticos y se critica a Huerta. Por ahí hay dos obras muy importantes que hay que revisar, que es el Chin Chun Chan y el Chin Chun Chan y la canción de las musas y las musas del país, que son escritas por, ahorita no tengo el dato, el Chin Chun Chan y las musas del país, que son escritas, esto es, ya abre la puerta a la carpa y hay una crítica muy fuerte a Victoriano Huerta, el usurpador. Saludos, Felipe Calderón, salud, está hablando de usurpadores. Y ahí lo critican. Entonces, derivado de esto, la pastorela también se ve influenciada por este teatro político. ¿Y qué empieza a suceder en la pastorela? Que se lo empiezan a politizar entre los buenos y los malos, entre el cielo y el infierno, y el pueblo son los pastores. Empieza a ser un divertimento cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte, donde también el público mexicano empieza a encontrar, se empieza a identificar con estas figuras de los pastores, que están entre el bien y el mal, que empiezan a hacer de repente derivaciones muy fuertes. A mí me tocó de chavito, imagínense, y vi una pastorela del maestro Miguel Sabido, a quien le debo esa influencia de hacer durante mi vida 15 años consecutivos pastorelas. Ahora ya no las hago porque, bueno, pues está el COVID y de repente ya todos los actores que conozco ya son famosos y pues ya no quieren trabajar así como haciendo labor social, pero ya el año entrante voy a hacer una, van a ver, y va a quedar bien chula. Este, pues ya se empieza a hacer la pastorela, ya empieza a ser tomada como algo también tradicional. Y se empieza a permitir, empiezan a aparecer hasta políticos. Retomando lo del maestro Miguel Sabido, pues a mí me tocó años antes del salinismo, precisamente ese año del salinismo, antes de que todo se descompusiera en el país. Yo recuerdo una escena de una pastorela de don Miguel Sabido en el Teatro de la Ciudad de México, donde salía Carmen Salinas como diablo precisamente y el ermitaño tienen un partido de fútbol, Carmen Salinas con su camiseta de las Chivas y el ermitaño con la del América, y por ahí le aventaban hasta un cebollazo ahí, un salto así para hacer la barba a Salinas de Gortari.
Y yo de chavito decía, pues qué mal gusto, pero a esos niveles se ocupaba la pastorela. ¿Por qué? Porque el teatro de carpa allí iba desapareciendo. ¿Por qué se desaparece el teatro de carpa? Pues porque era un teatro reaccionario, un teatro que criticaba al poder, a los políticos, a la gente sin ética y demás, sin ética, no sin ética, sin ética. Y pues criticaba a toda esta sociedad y se va apagando y de repente el teatro de carpa va a, no sé si a evolucionar o a posicionarse como lo que hoy conocemos como teatro cabaret o teatro bar, que todavía, ahí tenemos por ejemplo pues una maestra del cabaret mexicano, que es Nora Huerta y las Reinas Chulas, que es maravillosa. Tito Vasconcelos, por ejemplo, han tenido sus pastorelas de crítica social política y la pastorela funge como eso en esta época moderna, digamos ya en el pleno siglo XX, como la forma donde también a través de esta tradición maravillosa se puede criticar al poder. Las pastorelas, les recomiendo amigos que en esta temporada de diciembre lleven a sus niños a ver las pastorelas. Es un género netamente mexicano. Ya hay de todos los colores, ¿eh? Hay desde la pastorela tradicional, que es bellísima. Les digo es bellísima porque cuando está bien producida una de estas pastorelas, hasta el vestuario y la música es una delicia. Para mayor información, las pastorelas del maestro Miguel Sabido, que en el centro histórico seguramente va a haber pastorelas tradicionales en este diciembre, hasta las pastorelas más politizadas y locas, como no sé qué grupo hizo una que se llamaba Pacheca Sabelén, que era un espectáculo de carpa politizado tremendamente bien hecho. Esto es una parte de nuestra tradición teatral mexicana. Y como les decía, en muchas escuelas profesionales de actuación de teatro lo pasan por alto. Lo pasan por alto. Aquí viene un cebollazo. Yo durante 12, 15 años hice pastorelas. Por ahí saludos a la comunidad de Zumpango que siempre nos acogió de una forma maravillosa. El señor Alejandro Ramírez, que en ese tiempo, estoy hablando de 1990 a 96. Era el director de Casa de Cultura de Zumpango y siempre tuvo a bien recibirnos y recibiendo nuestras pastorelas que un servidor dirigía. Y llegué a tener dos, tres personalidades que hoy son gente muy famosa, que trabajábamos muy contentos, porque una de las cosas que les quiero compartir para muchos actores o gente de teatro, hacer una pastorela es hacer nuestro año nuevo y disfrutarlo con el público. No aquella que de repente te vende el boletito por la cena y demás. Bueno, cada quien se gana su lana y si de repente conocen a Mariana Brito, díganle por favor que ya me pague mi última semana que me debe desde hace 4 años de la última pastorela donde trabajé. Ah, lo tenía que decir, pues no me ha pagado, oiga. Trabajé una semana de agrapa y después volví a hacer temporada y yo una vez le dije, oye, pues qué onda, me debes una semana, pero ya saben, ¿no? Se pasan la bolita unos a otros. Pero bueno, eso no quitaba el disfrute que un servidor ha tenido de hacer pastorelas. Ahorita, claro, por cuestiones de pandemia, pues no pudimos hacer una. Pero esto es parte de la historia de las pastorelas. ¿Por qué es importante que veamos una pastorela? Primero porque hay actores muertos de hambre que no tienen... No, no es cierto, no. Primero porque es una tradición netamente mexicana y que vale la pena que nuestros niños la vean, la disfruten. Claro, hay que saber qué tipo de pastorelas son las que queremos ver. Como les decía, hay pastorelas desde la tradicional, que a veces como las del maestro Miguel Sabido, porque no encuentro otro ejemplo mejor, donde salen vestidos inclusive con ropa, con vestuario tipo barroco, como si fueran figuritas de nacimiento. Ah, por cierto, ya está la feria de nacimientos, allá en el Metro Velódromo, para que no se les olvide, ya que andan haciendo compras, vayan a darse una vuelta ya a Metro Velódromo. Y yo también me voy a dar a mi vuelta porque tengo que ir completando mi mini nacimiento. Desde la pastorela tradicional hasta la pastorela más politizada que quieran ver. La pastorela que vimos ayer, que qué maravilla, no me acuerdo el nombre de la pastorela, este, pero estuvo divertidísima. Con decirles que sacaron una cosa divertidísima que ¿cómo era? La voz más bella de la ejida. No, no es esa no es ella, no, porque, sí, pastorela del... Bueno, el grupo que les decía ayer, que se llamaba... Que se... la página de Facebook. Ay, gracias. Tiene su página de Facebook, véanlo, son chavos muy entusiastas. Es la compañía de teatro Esquizofrenia, así se llama.
Sí, ¿verdad? Sí, así Esquizofrenia y la pastorela del terror, pero pues ¿cuál terror? Se la pasa no es muy uno, divertida, se la sí. pasa uno atacado de risa, ¿eh? Pero sacaron la voz más bella del elegido, pitorreándose de este programa chafa de La Voz México, y créanme que es muy divertido porque hasta el público le dan Sí, 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 sus no. paletitas para que vote. Sí, Sí, pastorela sí, del terror. pastorela de terror, Ajá. una travesía entre chinampas y trajineras. Y va a estar aquí en varios lugares de Xochimilco, ¿eh? Bueno, si vinieron a ver la Llorona, ahí a meterse a la Laguna del Toro y a que los picotes centenares de moscos, que también es muy bonito espectáculo. Dicen, dicen, ¿verdad? Que es como para la High Society ahora. Pero pues esta pastorela, este grupo de teatro esquizofrenia, tiene un trabajo maravilloso. Son chavitos, en serio, gente muy joven que le echa todas las ganas del mundo y que tienen al público atacado de risa. Visite su página de Facebook, Compañía de Teatro Esquizofrenia. Y hacen unas cosas maravillosas. Yo hace mucho tiempo que no veía a un actor trabajando en tacones de aguja. Sacan un diablo que es así, pero la botana de divertido que lo hacen. Y estos chavitos, fíjense que una cosa que yo platicaba, que pues muchos actores profesionales deberíamos de aprenderles, ¿no? Que es el entusiasmo y la entrega de pararse ahí en el escenario, porque sepan amigos que mucha gente amateur o mucha gente semiprofesional, yo no diría ya ni amateurs, ¿eh? Gente que se entrega para hacer una buena pastorela como estos chavos, que de repente con el frío estás sin suéter y vestido con tu camisetita aquí o sales de guaraches y no saben lo que es trabajar así al aire libre. Yo por eso ya me cuido de no hacer ese tipo de cosas, ya por la edad ya no me aguanta el cuerpo. Pero también de chavito lo llegué a hacer, ¿no? Y a uno le vale el frío, le vale gorro el frío. Y así estos chavitos, decía uno, y corren y brincan y todo, se les acaba el aire, pero la energía la traen al 100. Así que si ustedes llegan a oír de este grupo maravilloso, Esquizofrenia, es la pastorela del terror, ¿verdad? Sí. Véanlo porque va a estar itinerante. Yo creo que básicamente va a ser aquí en la delegación Xochimilco. Tal Sí, vez por la delegación. va a estar itinerando en varias plazas públicas. Aquí estén al pendiente, porque si usted visita ahora nuestro bello puerto de Xochimilco, no solo va a venir a las trajineras, venga a la exposición también de Navidad que hay en el Deportivo Xochimilco. Vino el estado de Puebla y traen unas esferas bien chidas. Aquellos carnales a los que, pues la neta, les gusta acá el fútbol y que el América, las Chivas y los Pumas, hay esferas con el logotipo y además están Ay. padrísimas. Voy a comprarme las dos Chivas, América, Cruz Azul y Pumas y haré así una tetralogía. Pero hay esferas hasta de equipos de fútbol, hay unos mini arbolitos de madera con esfera de cristal. Hay unas cosas bellísimas y los precios, para variar, están muy accesibles. Pruebe el refresco de manzana que traen de Zacatlán. Sin albur, el pan. Traen minerales, bueno, joyería de cuarzo y demás. Está maravillosa la feria. Y si ya anda paseándose ahí, des una vueltecita por el mercado de Madreselva o en el mismo Deportivo Xochimilco, hay exposición también de Nochebuena. Nada más que si les digo, si vienen, por favor, porfis, 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 piénselo dos veces si va a traer un perrito o va a traer un niño, no se vale. Los niños ni los perritos tienen la culpa de tanta multitud, porque ahorita miren, abrieron la jaula y todo el mundo salió a lo pensando bien, mejor yo me quedé en mi casa, ¿no? Pero mucha gente salió así a lo viva Con toda la México, familia. ¿cómo? Con toda la familia. Con toda la familia, yo creo que hasta traen el perico así en una jaula, así, ahí Ujú. vienen todos. Entonces sí les recomiendo que lo piensen dos veces, los niños no tienen la culpa, menos los perritos. Si usted quiere ser ay, me choca la palabra, bueno, le voy a poner un nombre bonito. Si usted quiere pavonearse con su perrito, pues contrate a un artista plástico para que le haga un cuadro, en serio. Y así le está dando chamba a alguien. Ajá. Sí, en serio, la neta, pues si te mandas a hacer un cuadro así tipo póster, acá te pones acá, no sé, un león cósmico y tu perro aquí lo pones así como si fuera Doberman, aunque sea un pequinés, y te haces tu cuadro y ya te haces una camiseta. Y miren, yo por ejemplo adoro a Godzilla. Aquí está la prueba de que doy fe de Godzilla. Y no voy a andar con Godzilla en la calle, no, se los come a todos. O si me lo llevo al centro, el otro día me lo hacen tacos al pastor, no. Por eso yo prefiero traer mi camiseta de Godzilla en lugar de pasearlo, ¿verdad? Si usted quiere sus perritos, pues póngase su camiseta de perrito y aquí lo presume, ¿verdad? Este,
Pero no, no tiene caso que los hagan sufrir, porque esos animalitos son muy nerviosos, más las razas pequeñas son tremendamente nerviosas. Y créanme que en vez de beneficiarlos, les causa un trauma, también se trauman. ¿Y qué decir de los niños? Para un niño entrar a un tumulto es desde la sed, querer ir al baño, tener hambre. Acuérdese cuando eran chamacos, no repitan la historia. A ver, déjenme agarrarlos así. No repitan la historia, por favor, sí, no la repitan, entiéndanlo. ¡Pah, pah, pah! Cachetada, cachetada. Ah, bueno, eso fue muy violento. No te volvería a tratar así, celular. No, pero por... No, no se apaga todavía. Mi productora que ahora sí ya está produciendo, ahora sí ya me va diciendo, porque luego lo dejan a uno y, ay, el programa te salió bien. Y le faltó esto y le faltó. Ah, bueno, pues ya tengo producción, entonces ahí. Pero les decía esto, vale la pena darse una vueltezota aquí a Xochimilco. Acuérdense que hay precios accesibles y sobre todo, ojo, porque Profeco anda checando todo lo que son los precios en las trajineras y demás, que no me los hagan mensos. La hora por trajinera está en 500 pesos por trajinera, no por persona, ¿eh? Y por favor, cuando ustedes aborden una trajinera en cualquiera de los distintos puertos y embarcaderos que tenemos en esta bella ciudad, chequen el tiempo y pregunten desde dónde corre el tiempo, porque luego es un embotellamiento de trajineras en los embarcaderos, que cuando usted sale del embotellamiento ya se llevó media hora y nada más me lo pasean 15 minutos y lo regresan 15 minutos porque ya se les acabó el tiempo. Aguas con esto, es maña. No digo que todos los amigos este, lo hagan, pero sí, cheque mucho eso, cheque que le respeten el precio y el paseo sobre todo. Otra cosa muy importante, si viene a Xochimilco, disfrute, por favor, disfrute. Xochimilco es un santuario, no es un bar. Aguas con esto. Acuérdense que una vez ahogado el niño, y ya llevamos varios niños ahogados y que parece que ya se les olvidó a las autoridades, tapado el pozo. Cuidado con eso. Si ingiere bebidas alcohólicas es bajo su riesgo y responsabilidad. Y cuídese mucho, sobre todo no ingiera bebidas alcohólicas. Su familia no tiene la culpa de que a usted le vaya a pasar algo. Y además si viene en familia y viene cotorreando sanamente con sus niños y demás, recuerde que hay otras familias que también vienen en ese son de paz, de disfrutar. Venimos de una pandemia, venimos del encierro. Otra vez va, ¿eh? Entiéndame, por favor, que esto es indispensable, respete. Paz, 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 cachetada, cachetada. ¿Sí? Porque es bien importante esto, respetar, hay que respetar. Si ya estamos saliendo otra vez a lo vivo a México con las medidas de seguridad, pues respetemos, hay que valorar el encierro y hay que valorar sobre todo que no toda la gente la libró. Deberíamos de tener una mejor conciencia para disfrutar ahora cada salida. Pero bueno, ahí le dejo esto y esto ha sido el programa del día de hoy. Por favor, espero sus comentarios. Ya sé que muchos no me ven en vivo y hay muchos otros que ni en pintura me ven, pero no, pues sí, sí, ni modo, pues no soy monedita de oro. Pero a todo mi público los quiero mucho, en serio, porque ya vamos a llegar a 200, ya vamos a llegar a 200. Y me gustaría algún día decir, ya vamos a llegar a 200,000. Pero ahorita por algo se empieza, ya vamos a llegar a 200 suscriptores. Si le gustó, compártala, estas cápsulas. Pero ¿sabe qué? Sobre todo visite mi canal Chava Álvarez. Suscríbase. Pero deme like ahí en Chava Álvarez. Así. Pero sí, lo invito a que visite mi página. Créame que se va a arrepentir mucho, porque va a decir, ¿cómo pude meterme a este lugar? No, pero también hay cosas muy bonitas. Tengo de repente como una guía turística de los lugares, ya estamos armando esto. Ya vamos a procurar salir más seguido, ahorita que se puede, pues para compartir estos momentos que yo les agradezco mucho de que están conmigo y que realmente pues han sido también mi salvación para que mi locura no sea tan acrecentada en esta pandemia. Muchísimas gracias, muchas gracias. Un abrazote nuevamente a mi querido Isra, que próximamente será un flamante cumpleañero. Ahí lo estaremos felicitando. Y pues gracias a todos. Recuerden, los quiero mucho. Ay, es que tengo que verlos a los ojos. A ver, vengan, acérquense, acérquense, así. Queridos suscriptores, los quiero mucho. Sí, porque luego se ríen de que, ay, ¿sabe qué? Ay, no los veo. Ahora sí ya los veo. Pero ahora sí, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Compartan el video. Los invito a ver Chaválvarez en Facebook, en YouTube. Y pues pinten un dedo, como dice mi productora, que te pinten un dedo, pero
píntenme este dedo ahí en el YouTube, por favor, ahí en el YouTube los espero. Muchísimas gracias, pórtense bien, cuídense mucho, nos vemos, hasta la próxima, bye.